Muy bien, entonces vamos viendo por qué Jesús usó las parábolas y él dice en el capítulo 13, versículo 10 adelante, ¿no? ¿Por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué los mismos discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué no les hablas directamente? Entonces él respondió, dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces, a ustedes se les dice claro, pero los otros no se les va a decir claramente. O sea, ¿qué quiere decir todo eso? No, así, de primera mano. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Entonces, el que está dispuesto a escuchar, el que está abierto, ese va a recibir. Pero el que no, hasta lo poco que tiene, hasta eso le va a ser quitado en cuanto a su entendimiento. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha endurecido por la gordura, eso es lo que está diciendo, ¿no? Y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sano. El pueblo se ha engrosado, el pueblo se ha adormecido. La grasa, creo que tiene muy buena comparación aquí. La grasa en el cuerpo provoca muchas cosas que son contrarias, contraproducentes. Por la grasa la sangre no circula bien. Como no circula bien, entonces los oídos comienzan a cerrarse y se van volviendo sordos. Los ojos van perdiendo su visión, se van adormeciendo sus sentidos y ya no pueden percibir. Entonces escucharán y no van a poder entender, verán pero no van a poder darse cuenta. Estas son las cosas que Dios había dicho que se iba a decir, pero no van a poder entender. Es en ese sentido que el Señor usa las parábolas, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. A sus discípulos el Señor les habló y les enseñó, les explicó abiertamente en una manera que ellos pudieran comprender, sin ninguna clase de dificultades. Pero a los demás no, había que hablarlos por parábolas, para que ellos hiciesen pues ejercicio de querer entender. Bien. Ahora, el reino de Dios, habíamos dicho, hermanos, que el reino de Dios ese es el gobierno de Dios, es el sistema de Dios, es el ambiente de Dios, donde las cosas realmente son exactas, correctas, justas y buenas. A estas alturas de la historia, después de haber contemplado, en el caso mío, contemplado por más de medio siglo los acontecimientos tanto nacionales como los acontecimientos mundiales de la lucha entre los pueblos, sistemas y tendencias políticas, sociales, uno no deja de decepcionarse de esas condiciones. Personalmente he visto que las cosas ni aquí ni allá son buenas. Es injusto
es injusto y siempre será injusto porque el hombre es injusto, cualquier tipo de sistema que el hombre quiera establecer. Algunos serán un poco menos injustos y otros serán un poco más injustos, pero no dejan de ser injustos, por más justo que sea. Ahora, tal vez alguien puede preguntarse qué quiere decir este hermano cuando está diciendo tal cosa. Es que el hombre es injusto y por más que quiera hacer las cosas más justas por la muy buena intención que tenga, no siempre va a ser justo. Estuve pensando cómo estos narcotraficantes en Bolivia, por ejemplo, Suárez, el rey de la cocaína en el Beni, por un lado estaba haciendo ese negocio que fue realmente ilícito, que hacía daño, pero por otro lado estaba haciendo bien, estaba regalando a la gente, estaba haciendo construir postas sanitarias, canchas, ayudando a la gente. Lo mismo hizo Pablo Escobar, el otro narcotraficante ahí en Colombia, estando en el otro extremo del que hace mal, pero está queriendo hacer bien. De los hombres ricos, como el mismo Bill Gates o el Zuckerman de Meta o de Facebook que nosotros conocemos, han ganado miles de millones de dólares. Pero también estos, bueno, será el golpe de conciencia, entonces decidieron desprenderse de sus riquezas y darlo a la gente. Porque, ¿qué va a hacer uno con 10,000 millones de dólares, hermanos? ¿Qué va a hacer? ¿Qué haríamos nosotros si tuviéramos tal cosa? Compraríamos un auto que cueste $200,000. Compraríamos una casa en Miami que cuesta 10 millones de dólares. Compraríamos un yate para surcar los mares de $500,000. Nos pondríamos un calzado enchapado en oro. Pero todo eso alcanzaría, pues, a qué sé yo, 2,000 millones de dólares, tal vez. Pero ¿qué haríamos con el resto de la plata? Y esta gente ha tratado de hacer bien y devolviendo, haciendo fundaciones, beneficencia para contra enfermedades incurables y todo eso. Pero todo eso es injusto. Si uno mira las cosas, ¿por qué los que manejan los satélites, los que manejan comunicaciones, van a ganar tanto y ganan tanto que todos nosotros en este mismo momento que estamos comunicados por este intermedio, estamos pagando porque todos nosotros compramos los megas, datos, internet, estamos pagando y ese pago está yendo a los bolsillos de los que tienen estos medios de comunicación. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Todo el mundo está ahora conectado, por eso todos nosotros compramos sin falta mensualmente los datos o si tienen su Wi-Fi. Pero ¿por qué tienen que ganar tanto? ¿Quién dice cuánto? Por más que pongan una cosa mínima, una cosa máxima, nadie puede decir, siempre va a ser injusto. Este mundo, esta sociedad humana es injusta. Entonces, no va a ser justo. Solamente cuando el reino de Dios sea pleno y todos los poderes humanos, sistemas sean abolidos, recién veremos la justicia real y verdadera que cada uno podrá gozar. Alguien me dice, ¿seremos iguales en los cielos? No vamos a ser iguales, hermanos.
porque dice que vamos a recibir coronas, vamos a recibir premios de acuerdo a lo que hayamos hecho. Entonces va a haber una cierta diferencia entre unos y otros. Algunos que estamos pretendiendo alcanzar unas buenas posiciones en el reino de los cielos, vamos a terminar en los cuerpos de limpieza del reino de Dios, porque el Señor tiene otras maneras de calificar. Y por supuesto nosotros estaremos de acuerdo porque vamos a ver que lo que hayamos hecho realmente no merecía nada. Entonces el sistema mundial es injusto. Todos quieren ir a los Estados Unidos y en los Estados Unidos piensa que va a encontrar el paraíso. Pero en los Estados Unidos también la gente se come uno a otro, se muerde ahí también. Hay pobreza, hay necesidades y todas las cosas en Estados Unidos iguales. No hay lugar justo. Hay menos injustos, pero no hay lugar justo. Por lo tanto, el reino de los cielos es el único lugar donde realmente va a estar bien. Y por eso nuestra oración, cuando decimos, venga tu reino, estamos diciendo, Jesús nos enseñó eso, venga tu reino, porque tu reino realmente va a ser lo más perfecto, lo mejor, y todas las cosas se acabarán. Las cosas que estamos viendo estos días en el panorama mundial, que en cualquier momento a alguien se le ocurre lanzar una ojiva nuclear y ya comenzó el juego pirotécnico de todo el mundo en el cual nadie podrá salvarse. Pero el Señor vendrá para salvar de la destrucción de la sociedad humana a este mundo. Eso también es cierto, como está profetizado. Bien, entonces es algo, el reino de Dios es algo realmente que vale la pena, ¿no? Entonces, cuando dice, por ejemplo, que el reino de los cielos es como el tesoro escondido, verso 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Es eso lo que hace un momento estábamos diciendo. El reino de los cielos cuesta todo, todo, porque vale la pena. Es como un gran tesoro que ve en el campo, en un terreno, y aquí está. Pero no se puede apropiar de ese campo mientras está en terreno ajeno. Entonces, sabiendo que hay un tesoro, lo vende todo lo que tiene y adquiere ese campo. Entonces, al adquirir el campo, también adquiere el tesoro por el cual lo había vendido todo. Estamos dispuestos a dar todo para adquirir el reino de los cielos. La siguiente parábola, en 45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Creo que algún momento nos ha tocado, no es a todos, pero a muchos nos ha tocado alguna ganga, alguna cosa que vale la pena. Y entonces, si nos deshacemos de todo, podemos adquirir esto que vale la pena. ¿Qué puede ser? Una ganga. No, esto es porque después podemos tener más, podemos tener todo. Entonces, así es el reino de los cielos. El reino de los cielos o el reino de Dios es actual. La parábola del trigo y la cizaña, que es la otra parábola que después de la parábola del sembrador, el Señor
expresa. Nosotros no conocemos de primera mano lo que es la cizaña, pero la cizaña en el Medio Oriente es una planta que es igual que el trigo. Es igual que el trigo, ni más ni menos. Pero este hombre que había sembrado trigo, y junto con el trigo también salió la cizaña. Sus trabajadores se dieron cuenta y le dijeron, mira, ¿qué ha pasado? ¿No has sembrado trigo? ¿Y por qué la cizaña está ahí? Es que un hombre malo ha venido y ha sembrado cizaña en medio de él. ¿Qué significa esta parábola? Gracias a Dios tenemos esa explicación en el versículo 36. Y dice, entonces despedida la gente, ahora es una enseñanza personalizada al grupo selecto de sus discípulos, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Entonces él dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Una explicación detallada, pormenorizada, con detalle, qué significa esto. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el día de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oye. ¿Por qué no quería que se arranque la cizaña en medio del trigo? Porque junto con la cizaña puede arrancar también las plantas del trigo, puede arrancar también. Mejor es que crezcan hasta que el trigo esté maduro. Entonces, cuando ya esté maduro para recoger, entonces se desechará la cizaña. Y seguramente algunos de vosotros se han debido ver cómo es la cizaña, igual que el trigo, pero con las espigas derechas. Porque como no tienen fruto, entonces no tienen peso, entonces están derechas, rectas. En cambio, las espigas del trigo, entonces siempre están inclinadas porque tienen peso. Es por eso, por el peso, se inclina. Y las otras. Y lo interesante es que los segadores van a venir para recoger. ¿Qué va a recoger primero? La cizaña. Todo eso que es hierba, que no sirve, que es basura, lo recogerá. Como siempre, lo que se hace en todo sembrado, lo que es la hierba, se recoge y se lo quema. Y el fruto se lo recoge a su grano. Ahora, ¿dónde está? El campo es el mundo, dice, ¿no? El campo es el mundo. El Hijo del Hombre, o sea, Jesús, es el que siembra la buena semilla. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal. Entonces, ¿dónde están el trigo y la cizaña?
en el campo, en la iglesia. En la iglesia también. Y quizás donde se muestra más el peligro de arrancar, al arrancar el trigo por querer arrancar la cizaña, es precisamente en la iglesia. Porque no todos son maduros espiritualmente, recién están acercándose y al sacar a uno, entonces va a afectar al otro y va a afectar al otro. Entonces, déjelo que crezca hasta el final de la siega, cuando ya hay que recoger la cosecha, entonces sí se va a sacar la cizaña y se lo va a quemar. Pero hay un detalle más. La cizaña puede convertirse en trigo, ¿no ve? Y es algo que no tomamos en cuenta. Nosotros, cuando no éramos trigo, cuando no éramos del Señor, no éramos buena semilla, éramos cizaña. Entonces, estando junto con el trigo, esto ya no va en el tema de lo que sucede naturalmente, sino en los hechos sobrenaturales del Señor. Entonces, uno que es cizaña en medio puede arrepentirse, puede reconocer su situación y convertirse en trigo. Entonces, por eso no conviene. Habría, hermanos, que tratar esto con mucho detenimiento para ver qué hacen. Porque dentro de la iglesia siempre hay, ojalá que en sus iglesias no haya, pero en las iglesias que he visto siempre hay algunos que no son, porque al final de cuentas, ¿cómo se reconoce a las personas que son de Dios o no son de Dios? Por sus frutos. Y los frutos son claros. Los frutos malos vienen de árbol mal. Los frutos buenos vienen de árbol bueno. Eso es lo que dijo Jesús. Por sus frutos los conoceré. Y eso está a la vista. Y eso pasa dentro de la iglesia. ¿Qué vamos a hacer con estos hermanos, entre comillas, que pensamos que son hermanos, que en verdad no lo son, mientras se están produciendo así? Entonces, ¿qué hacemos con estas personas que tienen dudosa naturaleza, están dando frutos malos, de enojos, rencillas, resentimientos y todas estas cosas, y insisten y siguen y siguen? ¿Qué hacen? ¿Los expulsamos o los premiamos? Ni lo uno ni lo otro. Si por sus frutos sabemos que no son, entonces, hermanos, por favor, cuando seamos líderes, no les demos, pues, cargos o puestos de servicio dentro de la iglesia, porque no lo son. Que una vez invitado a alguien que es la cizaña, que son los hijos del diablo, entonces es invitarle que se entre, que esté en medio de los líderes de la iglesia para guiar las cosas santas de la iglesia. Entonces, que no es, ¿qué va a hacer? Va a dañar, va a actuar mal en medio del grupo de líderes, ya sea como maestro, sea como diácono, sea como cualquier que fuese. Entonces, por tanto, hermanos, no los utilicemos, sino aquellos que sabemos, que nos damos cuenta que tienen buenos frutos, estos utilizaremos para que sirvan al Señor. Creo que eso es de común parecer. Creo que no necesita descubrir, sino que más bien es algo que nosotros nos damos cuenta que así debe ser. Ok, ahora después, ¿qué tenemos? Ahora,
el reino de Dios tiene un poder de crecer. El verso 31 habla de la parábola de la semilla de mostaza y también la parábola de la levadura. Los dos. El de la semilla de mostaza, la mostaza es pequeña, como la quinoa. Pero la planta que después crece es una planta, es un arbusto grande, tan grande, no es árbol, es un arbusto, pero grande como hasta que los pájaros pueden hacer nido en medio de ella. Otra vez el reino de los cielos, el reino de Dios que crece en este mundo, crece aquí, crece, la iglesia ha crecido, pero dentro de la iglesia otra vez hay pájaros que son los pajaritos que no son del reino de Dios, sino son extraños que vienen a cobijarse y recibir los beneficios de la planta, de la mostaza. También hay. El crecimiento es grande, ha sido grande. En el tiempo de los primeros siglos hasta el siglo, a principios del siglo cuarto, estamos hablando del año 300, la mitad del Imperio Romano dice que ya era cristiana. Desde la gente que servía en el palacio del César en Roma hasta los rincones del Imperio Romano, el cristianismo había llegado a crecer y la mitad de la población ya era cristiana. Así que cuando Constantino se convirtió, no sabemos si se convirtió o no, pero desde que se hizo cristiano, Constantino 320-21 después de Cristo, el Imperio Romano ya estaba lleno de cristianos. Entonces, el crecimiento del cristianismo fue enorme, fue grande. Crecimiento. No ha habido otro crecimiento tan grande como este. En este momento, en Corea, un porcentaje alto de la población es cristiana. Debe estar alrededor del 35%, no es más. Quizás llegara a 40% tal vez, no creo. Pero después en Centroamérica, Guatemala también es un país donde hay muchos cristianos, 25-30%. Aquí en Brasil también hay muchos cristianos, aquí en Brasil. El porcentaje tampoco es mayoritario como decir el 50%. No alcanza, no es. Pero en los primeros siglos del cristianismo, la iglesia había crecido tanto que no ha habido tiempos que haya crecido en esa magnitud tan grande y tan significativa. Entonces, la levadura, la parábola de la levadura explica eso también. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Un poco de levadura puesto en medio de la masa, leuda toda la masa, fermenta toda la masa. Ese es el poder de la levadura. El mensaje del reino de Dios, del cristianismo, ha entrado y ha penetrado a todo el mundo, hasta el punto de que las leyes, los derechos humanos, todos estos conceptos de la libertad, del derecho y todo,
en el mundo entero están basados sobre principios principios cristianos, principios bíblicos, principios de Dios. Ha afectado a todo el mundo, ha afectado realmente el Evangelio. Entonces, el reino de los cielos ha leudado. Sea como sea, ha leudado. Ahora, ¿hasta qué punto es eficaz? Ese es otro asunto que tendremos que tratar en otro momento, que Jesús lo va a hacer también. Después, ¿qué tenemos? Así como la parábola del trigo y la cizaña está dirigida hacia los últimos tiempos, hacia el juicio final, cuando todos tendremos que dar cuenta y cuando el Señor separará lo que es suyo y lo que no es suyo. Entonces ahí tenemos la parábola de la red 47. El reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo, al fin del siglo, perdón, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Otra vez, esta es la parábola del juicio. Lo que se saca, todo saca la red. La red saca pues, ranas, saca renacuajos, saca algas, saca peces, saca todo. Pero el pescador lo que hace es escoger, sacar los peces y todo lo demás lo desecha. Es así como se realiza Hola, papá. No. la labor de los pescadores al separar lo que sirve de lo que no sirve. Entonces, hermanos, va a ir Jesús, verso 51, Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Bueno, si estuvieran dispuestos, con el corazón dispuesto a escuchar, entonces lo habrán entendido. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Todo escriba en el reino de los cielos, todo escriba docto. Docto en el sentido de aquel que es... de aquí viene el título de doctor. Doctor no el médico, sino el doctor que sabe de todo, conoce de todo y puede darse cuenta de todo. Entonces, es un sabio, el doctor. Es un sabio en el entendimiento de las cosas, es un sabio. Y el sabio escriba, que conoce las cosas de Dios, entonces saca las cosas buenas y saca las cosas malas. Los tesoros de su tesoro, cosas nuevas y cosas viejas. Hermanos, tenemos que ser este tipo de doctor. Este tipo de doctor. Espero que los que están estudiando ahora en este centro no sea el único y el último centro de estudio, que este sea un principio, que este sea el de los principios y sigan ahondando más, profundizando más
el entendimiento del mensaje de la palabra de Dios para encontrar las riquezas, para encontrar cosas profundas que tienen valor. Este es el escriba docto en el reino de los cielos. Dios quiere que seamos así. Lamentablemente, los cristianos tenemos un analfabetismo bíblico. Sabemos la mayoría, no estoy desacreditando a los hermanos que tienen un conocimiento. Aquí, en medio de la iglesia donde estoy trabajando, hay hermanos que tienen un buen conocimiento de la palabra de Dios. Pero entre los 200, 300 personas, debe haber 3 o 4, no más, que tienen un buen entendimiento, un buen conocimiento. Les falta el de ordenar las ideas para poder exponer bien, pero conocen la palabra de Dios. Pero la mayoría no conoce. Y lo triste y lamentable en el mundo cristiano es que hay muchos que se ponen a predicar, a hablar, sabiendo solamente 2, 3 versículos de la Biblia. Nada más. Y después sobre eso van aumentando sus propias ideas y otras cosas. Y cuando citan otros pasajes, no entienden y lo que hacen es confundir a la gente. No están manejando apropiadamente la palabra de Dios. Tenemos que prepararnos. No podemos ser el hazmerreír de los otros. Por ejemplo, ¿quiénes se ríen de nosotros? Los adventistas se ríen de nosotros, porque nosotros sabemos poco. En verdad, los adventistas, a pesar de que son una secta falsa, ellos conocen bien la palabra de Dios. Tienen una doctrina bien fundamentada, y nosotros estamos quedando lejos. No nos dedicamos a estudiar, a meditar, a profundizar, examinar la palabra de Dios. Y peor delante de los católicos, quienes estudian 6 años de filosofía, comienzan estudiando filosofía ellos, en los seminarios católicos, metidos las 24 horas del día, no van media hora, no van 2, 3 horas por las noches, 2, 3 veces a la semana, no van así, hermanos. Ellos están 24 horas y los 24 horas del día y los 7 días de la semana están en el seminario, están estudiando 6 años de filosofía. Y después de 6 años de filosofía, otros 6 años de teología. Entonces, los católicos, estos sacerdotes católicos, han invertido tiempo, 12 años de estudio continuo, hermanos. Están mal, es torcido su doctrina, pero ellos se han dedicado. Y hay muchas cosas que nosotros metemos la pata en nuestras exposiciones y ellos se ríen de nosotros. A mí me dolió cuando no aparece ya el director actual de Radio Fides, el padre Pérez Iribarne, él que una vez dijo, creo que estaba con el hombre invisible, creo, en ese programa, y dijo, ay, estos evangelistas no están ni 2 ni 3 meses en la iglesia y después andan hablando macanas y tonterías. Me dolió mucho, pero tenía razón, porque nosotros nos ponemos a hablar como si fuésemos muy entendidos, pero no estamos usando bien el mensaje de la palabra de Dios. Así que, queridos hermanos, profundicemos, seamos buenos doctos en el reino de Dios, que son entendidos y sacan del tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Esto es nuevo, esto es viejo, sabiendo las cosas como son. Bueno, para terminar, 3 minutos estamos pasados. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra,
les enseñaba en la sinagoga de ellos, es decir, en Nazaret, ¿no? De tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban, es decir, y protestaban, ¿no? De él. ¿Cómo es posible que se sepa? Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y en verdad así resultó. Nazaret fue un lugar duro de incredulidad. Su misma familia, exceptuando María, que tuvo un encuentro con el ángel del Señor y todo eso, exceptuando, sus hermanos no se convirtieron en el tiempo de vida de Jesús, sino después que haya muerto recién. Jesús era un rabino autodidacta. Entonces, por eso protestaban. ¿Cómo es posible que sepa? Pero lamentablemente sabía más que ellos. Y eso era lo que se reflejaba. No estaba hablando tonterías. Estaba bien establecido en su enseñanza y no podían rebatir ni refutar sus afirmaciones. Muy bien, entonces nos guardamos nuestros comentarios para la próxima semana y entraremos, porque aquí tenemos varias parábolas que vamos a ir analizando, tocando, para sacar las enseñanzas que tiene. Oremos, hermanos, y terminemos. Padre Santo, Señor Dios nuestro, a ti, Padre, te agradecemos. Gracias por darnos este tiempo de estudio de tu palabra. Y yo espero, Señor, que tus hijos que están participando, hay algunos que están tan fielmente asistiendo, que puedan tener, Señor, en su corazón y en su interior el deseo de entender, comprender y saber más y más, porque hay mucho más que entender y comprender de tu palabra. Señor, haz que todos nosotros podamos ser bien preparados, capaces como para poder